Bueno, Manuel, entonces creo que conviene que saludemos a nuestro público y te dejo a ti, puesto como esto lo organizó el Departamento de Formación Lasallista, entonces si quieres tú da un saludo en nombre de toda la universidad y del departamento a los auditores. Bueno, un saludo para todos los que están con nosotros hoy compartiendo este webinar. eh, y esperamos que sea de mucha utilidad en la reflexión en este momento también por el que estamos pasando y el poder reflexionar en torno al lugar de la espiritualidad y de las posibilidades que también nos da la experiencia espiritual en medio de tiempos de crisis. Nos acompaña pues, José María Siciliani, que es docente de la licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle, de la Facultad de Ciencias de la Educación, y quien les habla, Juan Manuel Torres, docente del Departamento de Formación Lasallista de la Universidad de La Salle. José María tiene una de sus formaciones, doctor en Teología de la Universidad de la Sorbona, de París 4, y yo soy doctor en Teología de la Universidad de Laval, en Quebec, en Canadá. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar y lo primero que vamos a hacer es poder como presentar algunas posturas en torno a lo que significa la espiritualidad, lo que nosotros hemos venido entendiendo también por la crisis y algunas perspectivas desde la espiritualidad también lasallista que nos convocan en la reflexión. Entonces, vamos a empezar con el profesor José María y vamos Ujú. haciendo un diálogo también, una conversación a través de las posturas que vayamos presentando. Bueno, muy bien, entonces a mí me parece que podemos comenzar haciendo una pequeño recorderis de lo que es la palabra crisis, que viene de un verbo en griego que significa juzgar. O sea, la crisis en principio no es una situación negativa, la crisis es una situación que nos desacomoda porque nos obliga a pensar para escoger, a cribar, a pasar por un tamiz lo que ya creíamos adquirido. Y yo creo que lo primero que podemos decir de esta situación imprevista por el coronavirus es que su carácter repentino y su carácter imprevisto y la situación de confinamiento en la que nos ha puesto, que ha paralizado la economía, que ha paralizado la vida frenética que llevamos, ha puesto en crisis porque nos está obligando a juzgar de lo que estábamos viviendo. Entonces creo que podríamos comenzar, Manuel, por algunos aspectos de carácter general antes de desembocar en la crisis espiritual o la crisis de Dios que esta pandemia está provocando, subrayar brevemente algunos aspectos de la crisis que esto está provocando. Sí, yo creo que también es importante, y ahora retomaremos esa pregunta de José María, eh, el abordar también el comprender el asunto de la espiritualidad, porque creo que en este momento parece bastante etéreo y abstracto hablar de espiritualidad. José María, no sé si de pronto primero ubicamos el asunto de la espiritualidad y pasamos a los temas de crisis, a las comprensiones que tenemos al respecto, para hacer algunas consideraciones. Yo tengo como algunos puntos para poder aclarar ese asunto de espiritualidad. Y es que, ejemplo, María Corbí, este jesuita español, afirma que la espiritualidad está relacionada con una cualidad humana. Y esa cualidad humana es lo que permite a los seres humanos, a los hombres, a las mujeres, poder distanciarse de un mundo que está condicionado, en este caso, por la necesidad. Y es un mundo condicionado por el egocentrismo, ¿no?, de los seres humanos. Es una cuestión muy importante porque me hace recordar también lo que afirmaba André Comte Sponville, ¿no?, el filósofo francés, y es que la espiritualidad es la vida del espíritu. Y en ese sentido, Comte Sponville recuerda a Descartes cuando dice que el espíritu es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que imagina y que siente. Entonces, en este orden de ideas, la espiritualidad
es la relación que tenemos en nuestra finitud, en nuestra condición humana, creatural, ¿sí? En nuestras situaciones particulares de contingencia, esa palabra que hoy está tan en boga, y es poder a través de esa finitud entrar en relación con lo infinito, con lo inmenso, con lo absoluto, con la experiencia que podemos tener de eternidad, ¿no? Y ese acceso al absoluto, que es una condición, una característica, en este caso de María Corby y de André Comte Sponville, cuando hablan de espiritualidad, lo absoluto es eso que está suelto de toda relación con nosotros. Entonces, la experiencia espiritual no es una experiencia más allá de este mundo, es la experiencia desde este mismo mundo al que se accede por los sentidos, pero independientemente de nosotros. Esa relación espíritu o espiritualidad absoluto es muy importante, porque el espíritu es la presencia vacía en ese sentido, es lo que no se puede categorizar, lo que está más allá de toda dualidad, ¿no? Que generamos nosotros como seres humanos. La espiritualidad es el no dos, es el no dos. Nosotros hablamos en términos binarios, bueno, malo, sagrado, profano, desarrollados, subdesarrollados, cuerpo, espíritu. Entonces, digamos que ese absoluto es un conocimiento silencioso de la realidad más profunda que nos constituye para poder no enclaustrarnos en nosotros mismos y romper las barreras que nos confinan a las necesidades y a los intereses, ¿no? Que los seres humanos también entendemos en racionalidades puramente de rentabilidad y eficiencia. Entonces es muy interesante porque María Corby en ese texto de la espiritualidad laica dice que la espiritualidad no es un sistema de creencias, no puede controlar nada, ¿no? Y no controla nada porque todo lo hace saltar en pedazos, dice Corby. Cualquier sistema de control lo hace saltar en pedazos. Entonces, digamos que la experiencia espiritual, la espiritualidad y el espíritu tienen que ver también con una dimensión absoluta del existir, del soltarse de, ¿no? De dejar sin ninguna verdad a la que agarrarse. Por eso la espiritualidad tiene que ver con el silencio también. Bueno, son algunas ideas. José María creo que tendrá otras allí para revisar. Sí, no, yo creo que tú subrayas un aspecto que me parece importante, ¿no? Em, la espiritualidad, yo creo que en los términos en los que nosotros los podemos plantear hoy y que no son contradictorios, es más que un asunto de búsqueda de pacificación interior, de tranquilidad emocional, de una cierta confort psicológico que no es nada despreciable. Yo el concepto de espiritualidad que quisiera proponer aquí no está en absoluto en contra de todo ese tipo de prácticas meditativas, de prácticas de silencio, de yoga, de tantas de Haiki, de tantas otras cosas que se hacen hoy, pero yo quisiera subrayar que cuando nosotros aquí en una perspectiva como la de la Universidad de La Salle y en una perspectiva cristiana, que no es de todas maneras la única espiritualidad, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, deberíamos hablar más bien de una vida espiritual, no tanto de una espiritualidad, porque la espiritualidad es como una, así como la unidad es lo propio de lo uno y la perreidad lo propio de lo perruno, también la espiritualidad sería como algo de lo espiritual. Entonces es preferible hablar de una vida espiritual, de una conversación espiritual, de una lectura espiritual. Y con el riesgo, con la ventaja de que así podemos hacerla más ligada a la vida. Pero yo quisiera subrayar esta idea antes que nada, que cuando aquí vamos a hablar de espiritualidad, se trata de esta capacidad que acaba de subrayar el profesor Manuel de abrirnos a la trascendencia, la capacidad de encontrarnos con algo diferente de nosotros mismos. Eh, yo quisiera subrayar aquí algo que viene a colación en estas conversaciones que dijo Santo San Agustín. San Agustín escribió que él había encontrado a Dios como lo más íntimo de su propia intimidad, pero él al mismo tiempo, y cosa que no se subraya, es que él dice que Dios es lo más distante de lo más distante, ¿verdad? Eh, pero habría que notar que San Agustín descubre en el fondo de su ser a Dios. Se descubre a sí mismo, pero descubre a Dios. Y una cosa es una espiritualidad
vivida como un encuentro solo conmigo mismo, una espiritualidad que en términos muy técnicos nos hace permanecer en la inmanencia de nosotros como humanos, y otra espiritualidad que nos abre a la sorpresa de aquello que San Agustín llamaba ese algo sobrecogedor, el tembloroso recogimiento ante la sorpresa de algo que nos sobrepasa y que no viene de nosotros mismos. Entonces yo creo que podemos hablar de espiritualidad. Claro, todas las prácticas de relajación, de silencio, de respiración, son de alguna manera los preámbulos, los preparatorios, si ustedes quieren, que pueden traer bienestar psicológico, que pueden traer serenidad, cierta tranquilidad, manejo de las emociones, pero eso no es a lo que yo quisiera aquí llamar espiritualidad, no porque eso esté en contra de la espiritualidad, sino porque la espiritualidad, como tú lo subrayas, Manuel, es apertura a lo que San Pablo dice que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni vino jamás a la mente del hombre, ¿verdad? A Sí, algo que no es de nosotros. Entonces podríamos utilizar la palabra espiritualidad como sinónimo de encuentro, la espiritualidad ligada a la capacidad de recibir, a la capacidad de acoger, a la capacidad de sentirse visitado, como María, que se sintió visitada por alguien, ¿verdad? Eso, eso es a lo que yo quisiera fundamentalmente llamar espiritualidad hoy, ¿verdad? sí, yo creo que en ese sentido es muy importante como retomar ese asunto de la vida espiritual y la experiencia espiritual, ¿no? Y nuevamente, como retomando a María Corví, a este jesuita español, es esa experiencia absoluta del existir que además nos deja en una zona totalmente de incertidumbre, ¿no? Sin certezas y sin seguridades. Parece que esa dimensión absoluta del existir desabsolutiza la verdad, ¿no? Y eso implica toda la experiencia que han vivido también los místicos en algún momento en el cristianismo, en la experiencia de la Iglesia Católica Cristiana, y es el vacío y la desnudez, ¿no? El no tener morada. El texto de Ramón Andrés, los ensayos místicos del silencio de Ramón Andrés, que retoma, si no estoy mal, a San Juan de la Cruz y dice, no sufrir compañía, es el texto, ¿no? Y es que la vida espiritual, la experiencia espiritual, pasa necesariamente por la solitud, por el silencio y por una sensación de despojo que hace que sin duda todo esto que está diciendo el profesor José María es que no hay una presencia, no hay una verdad totalmente, en este caso, por eso una experiencia de la dimensión absoluta del ser que desabsolutiza toda referencia, ¿no? Y nos deja en una situación de liberación, ¿no? De emancipación. Entonces, claro que la espiritualidad proporciona un poder, o la vida espiritual, o la experiencia espiritual, que es el poder liberarse de toda sumisión, incluso la sumisión, dice Corbí, de uno mismo. Eso es una experiencia casi de autoconocimiento, pero igualmente de un proceso continuo, de procesos continuos de liberación, ¿no? Y todo nace sin duda desde un movimiento desde el adentro. Yo creo que eso es muy importante en este momento porque la crisis que vivimos sin duda pasa por por un conjunto de realidades históricas, económicas, culturales y políticas, eh, de hambre, de empobrecimiento, de injusticia social, de injusticia cognitiva, en fin, de la brecha digital, pero también nos hace pensar en el adentro, ¿sabes? Hablar del adentro y el afuera, como decía el profesor Álvaro Hernández en algún momento, yo prestándole sus palabras, hace que pensemos también en el poder reconstruirnos subjetivamente en una afuera que en parte nos hizo deslindarnos del adentro para tomar decisiones un poco más comprometidas con esa dimensión absoluta del existir. Bueno, profesor José María, no sé si haya algún otro elemento como por recuperar. Dicen algunos en las preguntas, los invitamos también a utilizar en las preguntas que ustedes pues, pueden hacernos aquí también por la plataforma para poder ir como acercándonos. Hay una persona que dice que me gusta eso de la vida espiritual, de José María, ¿sí? Entonces,
cómo damos una palabrita al respecto? Coloca, me gusta eso de la vida espiritual, trascendencia, espiritualidad y formas de ser. Mm. Sí. ¿Qué podrías ahí como Mm. acotar al asunto de la vida espiritual? Tú acabas de tocar un tema que es reconstruirnos por dentro, reorientando o tomando nuevas decisiones, ¿no? Eh, yo creo que la vida espiritual, si hablamos de vida espiritual en lugar de vida, de espiritualidad, nos ponemos en una pista mucho mejor, porque la espiritualidad, vuelvo y repito, suena algo abstracto. En cambio, una vida espiritual es una vida que está orientada según el espíritu. De alguna manera, entonces, todos somos espirituales porque de alguna manera todos, como tomamos decisiones conscientes o no conscientes, las hacemos movidos por algo, movidos por lo que la Biblia llama el espíritu, y San Pablo dice, o sea, el espíritu de la carne, o sea, el espíritu de Dios. Entonces yo creo que hay que conectar espiritualidad con la vida para poder darnos cuenta de que lo espiritual no es algo que está separado en contra de lo carnal, en contra de la vida concreta, de la política, de la economía, de nuestras decisiones en el manejo del tiempo, de la manera como vivimos la sexualidad, no, la espiritualidad, la vida espiritual es darse cuenta de que de alguna manera yo me dejo guiar, consciente o no conscientemente, por criterios, por patrones que están orientando mi comportamiento. Yo quisiera basarme aquí en un texto de Jesús que apunta al asunto cuando él dice, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿no? Entonces, resulta que el corazón en la Biblia no es el lugar de los sentimientos y mucho menos de sentimientos eh, melosos, líricos, sino los sentimientos que configuran y apasionan nuestra vida y que hacen que prefiramos de una cosa o la otra en la existencia. Entonces, donde está nuestro corazón es que están nuestras decisiones. Entonces, la vida espiritual sería un proceso de reconstrucción, de observación de aquello que orienta nuestra vida. La espiritualidad comenzaría justamente por ese conocimiento de uno mismo eh, a, 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 que nos permitiría descubrir, bueno, yo por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Cuál es la opción? ¿Cuáles son las razones por las que yo vivo como vivo? Eso para mí es lo que el primer desafío de la espiritualidad. Por eso la espiritualidad comienza, dice un gran autor que yo quiero mucho, un jesuita, José Lozano, que la espiritualidad comienza con un ejercicio sobre la mirada, examinar la propia vida para ver qué pienso, qué hago, qué digo y desde dónde lo digo y desde dónde lo hago, ¿no? Observar qué me mueve, que era lo que la espiritualidad ignaciana ha tanto insistido, ¿no? ¿Qué me mueve a hacer lo que yo hago en mi vida, ¿no? Sí, yo creo que para poder ir como acotando el asunto de la espiritualidad que hoy aparece también en el escenario y como dices tú, creo que también con la vigilancia necesaria que hay que asumir en este momento de los traficantes o frente a los traficantes de sentido que usan las espiritualidades y las religiones para poder justificar acciones a veces en contra precisamente de la necesidad de humanización porque además aparecen en estos momentos de crisis todas esas personas que tienen, o más bien que asumen unas promesas que son también falsas noticias, ¿no? Que es la espiritualidad movida por las fake news, ¿no? Ahí también aparecen personas que manipulan la conciencia y que llevan a exacerbar el miedo y no precisamente todas estas posturas que están vinculadas a la comprensión del espíritu en términos, pues los que tú has planteado en términos bíblicos, pero también lo que implica ese conocimiento de sí mismo que está vinculado a la psique, que está vinculado al espíritu, al alma, ¿no? Que son palabras y categorías que están como muy relacionadas, sin duda, con sus distinciones, pero uno encuentra en esa perspectiva algo bien interesante, Chema,
Bueno, a José María le decimos Chema de cariño, entonces José María. Eh, Tranquilo, eh, tranquilo. y ahí me dicen Juanma, entonces por eso nos nombramos así. Bueno, y creo que esa palabra de espíritu también remite a lo que en la tradición bíblica tiene que ver con el neuma, ¿sí? Y el neuma es aire, ¿no? El nefesh y la ruaj, el soplo y el aliento en la creación están vinculados a esa capacidad de los seres humanos que no viene desde afuera, sino el encuentro consigo mismo e implica una larga introspección y una lenta meditación, dice el autor del texto de El Bajísimo, Christian Bobin, ¿no? Que escribe sobre la experiencia de San Francisco de Asís, José María. Tú seguramente Ujú. lo conoces. Y entonces dice que esa experiencia del Bajísimo, del Dios que habla en un tono un poquito más bajo, ¿no? En esa no dualidad de los seres humanos que hace que hablemos fuerte, de los fuertes y los débiles, de los ricos y los pobres, es un lenguaje en ocasiones bastante colonizador de la existencia. Christian Boban dice que la experiencia que tuvo Francisco de Asís de la vida espiritual fue una experiencia de lo bajo, del bajísimo, de saber escuchar, digamos, la sencillez, ¿no? El entretejido de la existencia donde parece que surge sutilmente una vida renovada, ¿no? En el despojo también que permite que la mirada, como decía Chema, se afine y los seres humanos dejemos sorprender por aquello que en ocasiones se nos volvió tan cotidiano y lo volvimos tan productivo que no generamos una actitud de vinculación. La espiritualidad tiene que ver precisamente en el espíritu ternario del que hablábamos ahora, de la no dualidad, y si no hay dualidad es porque hay espíritu ternario. O sea, hay una trinidad secular que nos permite entender que los seres humanos no solamente estamos compuestos de materia y que la mirada no solamente es a través de lo material, sino que tenemos unas posibilidades de integración, ¿no? De integración y de tener mirada de totalidad. Miren que en Occidente es muy curioso, ¿no, Chema? Nosotros hablamos de formación integral porque estamos de entrada, o sea, concebimos ya de entrada que hay una fractura. Entonces, lo importante es la integralidad, no es la totalidad. Y cuando estamos en el espíritu del tres, Vishnu, Brahma, Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, alma, espíritu, pensamiento, lenguaje, acción, estamos en lo que implica el tres allí, que es en última lo que posibilita que los extremos, los contradictorios, las contradicciones se puedan articular, ¿no? Se puedan encontrar. Es una espiritualidad que deja, bueno, que deja no, sino que se construye más allá de la arquitectura del pensamiento occidental muy helenístico, que fue constituido sobre el principio de no contradicción, ¿no? Y el principio de no contradicción es que los contrarios no pueden encontrar sino subsistir y estar en el mismo tiempo, en el mismo espacio, de la misma manera. Pero aquí en la espiritualidad, en esta comprensión que estamos presentando, no tiene que ver, como dice Chema, con esencias y con flores y con chichiterapia y flexoterapia y todas esas cosas, seguramente que por ahí pasa, pero recupera fundamentalmente esa dimensión absoluta del existir, que hoy es tan importante para poder valorar y recomprender y reinterpretar y repensar el afuera desde el adentro, ya no simplemente desde el afuera. Y esa posibilidad es que en la espiritualidad, esa vida del espíritu, esa potencia inherente a los seres humanos, esa capacidad de trascendencia, o esa capacidad de poder superarnos, de poder sobrepasarnos y de poder contemplar la realidad con una mística, con una pasión, con una fuerza que viene de afuera y de adentro, es poder llegar a habitar lo contradictorio. Miren que el espíritu en términos bíblicos también, Chema, si de pronto no nos equivocamos, tiene que ver con lo no dicho, con lo que no está dicho. Por eso el espíritu tiene que ver con la libertad de los hijos de Dios en términos paulinos. De lo contrario, estaríamos reproduciendo la realidad sin dejarnos sorprender por la vida, por la savia que también pasa de una manera sorprendente y de manera inesperada. Chema, ¿algo más de espiritualidad? Sí, no, yo creo que tú tocas un aspecto que son las falsas espiritualidades. Nosotros no podemos ser ingenuos. Yo creo que si hay alguna palabra
debemos ligar a la palabra vida espiritual es la palabra discernimiento. Porque así como yo decía ahorita que tenemos que aprender a observarnos, hay espiritualidades que en la línea de lo que tú comentas resultan dividiéndonos porque hacen que por un lado vaya nuestra vida y por otro lado nuestras prácticas religiosas o nuestras creencias, porque nos separan, nos dividen. Entonces yo no tengo que ver, mi espiritualidad no tiene nada que ver con la política, la espiritualidad no tiene nada que ver. Es decir, una espiritualidad que divide profano y sagrado es sospechosa, por lo menos en el cristianismo, en el que en Jesús lo humano y lo divino se encuentran en una misma persona, según aquel dogma de Calcedonia, de que llaman con esas palabrotas tan tremendas de la unión hipostática, ¿no? La carne y lo divino se han unido en Jesús sin estar separados, ¿no? Entonces, yo creo que un criterio para discernir una falsa espiritualidad sería ese: esto me está unificando más sin evitar las tensiones que hay entre lo singular y lo plural, entre lo estructural y lo carismático, entre los gustos personales y la respuesta que tengo que darle a la sociedad, etcétera. Esas tensiones no se acaban, pero la espiritualidad le facilita a uno, cuando es auténtica, integrar, integrar guardando las diferencias, como tú subrayas en la Trinidad: el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, pero los tres, siendo diferentes, forman una unidad. Y yo creo que a ese es un aspecto, porque hay hoy muchas espiritualidades que están llevando a la gente a una búsqueda de confort espiritual personal, pero que se desentienden completamente del sufrimiento, especialmente de los más pobres, que se entienden de los problemas del país, de los problemas de la violencia. Entonces, como si la espiritualidad no tuviera nada que decir al respecto, y eso, por lo menos a la luz de la Biblia, los grandes místicos de la Biblia, como Moisés, como Jeremías, y los grandes místicos de la iglesia y de la tradición espiritual, y no solamente de la iglesia y de la tradición cristiana, sino del budismo y de otras religiones, son personas profundamente vinculadas con los problemas de su país. El Buda fue un hombre que se dedicó a construir a su país mediante la educación, y lo mismo que Confucio, lo mismo que hará de otra manera y con otro espíritu San Juan Bautista de la Salle. Es decir, los grandes místicos han sido, a mí esa palabrita no me gusta mucho, pero han sido grandes emprendedores sociales. San Francisco de Asís organizó un movimiento para ayudar a los leprosos, ¿verdad? Entonces, no son gente que permaneció ensimismada, como lo dice Monseñor Luis Augusto Castro, ¿no? De cierta espiritualidad privatizada, en la que mi Diosito y yo y mi Diosito hacemos mayoría, y el mundo y el infinito que se quede sin estrellas, ¿no? Ese tipo de espiritualidad hay que tenerle mucho cuidado, porque una verdadera espiritualidad, si es encuentro con Dios, dice un teólogo que quiero mucho, si ese encuentro con Dios es también encuentro con el mundo de Dios. Y aquí habría que recordar que justamente Jesús dice, ¿no? Jesús dice, lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? El espiritual se encuentra con el sufrimiento del otro, del más necesitado, y de ahí, por eso todas las grandes espiritualidades están marcadas por la compasión, y esa es una dimensión fundamental, la ética de la compasión que caracteriza a todos los grandes místicos, eh, y no solamente la búsqueda de un confort emocional, que es importantísima, pero ese aspecto me parece importante, ¿no? Bueno, habría muchas Bueno, cosas, pero gracias, bueno. Chema. Estamos agradeciendo a los 120 asistentes que están en este momento, nos acompañan. José María, lo puedes ver allí en la pantalla también, a este webinar también sobre espiritualidad y en tiempos de crisis. 120 personas que nos acompañan, y hay algunas preguntas para no olvidarnos de los que están presentes hoy con nosotros y nos están escuchando en estas reflexiones.
Hay una pregunta, Chema, y es, si yo escojo una espiritualidad ignaciana, franciscana, dominicana, tomista, en fin, paulina, cada una tiene sus particularidades. ¿En dónde podemos reconciliarla? ¿Dónde podemos reconciliarla? En esa pluralidad de espiritualidades. Yo Yo, creo, sí, 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 ¿tú dale. qué piensas? No sé, no, yo creo que no es bueno, no es bueno creer que todas las espiritualidades tengan que uniformizarse, ¿no? Hay una pluralidad de religiones que yo creo que debemos respetar, eh, porque el rostro de Dios es inconmensurable. Yo no sé, no creo que el misterio de Dios lo podamos agotar. Si estamos hablando del espíritu, de la espiritualidad, el espíritu de Dios no se agota al interior de la iglesia. El espíritu sopla donde quiere y sería lejos de mí pretender que ahora una postura según la cual la única espiritualidad auténtica sería la espiritualidad de la iglesia o la espiritualidad cristiana. Tenemos unas maneras específicas de ver la espiritualidad, pero yo creo que sí hay algunos aspectos que muestran, y yo creo que hay dos aspectos profundos. Aquí me llegó una pregunta a mí, que me decía, entonces, o sea que una espiritualidad sana se verifica en la calidad de las relaciones con los demás. Yo digo, sí, sí, es uno de los termómetros de verificación. Los verdaderos místicos de cualquier religión han sido gente compasiva con el sufrimiento de los más pobres, de los que están en la cuneta de la historia. Y tú lo subrayabas ahorita con el encuentro con el absoluto, el otro lado de la espiritualidad es el aspecto de una profunda vida de encuentro con Dios en el silencio y en la contemplación. Los grandes místicos han sido hombres que sacan tiempo y han aprendido a vivir momentos de silencio con todo lo que ese trabajo, eso implica, ¿no? De primero tener el coraje de sacar tiempo para parar, adquirir un hábito de cada mañana con regularidad o una vez al día, sacar tiempo para encontrarse con la palabra de Dios, en el caso de la oración cristiana, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ese es un aspecto fundamental, porque quien no ha gustado el misterio de Dios no tiene alientos. Y desde el principio yo estoy diciendo, y lo voy a decir de otra manera, si a la espiritualidad como encuentro supone que el ser humano espiritual descubre que por sí mismo él no puede dar el paso definitivo, que, que él necesita de Dios, no para que lo trate como un títere, que lo irresponsabilice y le aplaste su libertad. No, ese no es el Dios del cristianismo, pero el ser humano no se basta a sí mismo. La espiritualidad es esa necesidad que han mostrado, esa experiencia tan profunda que han mostrado hombres de todos los tiempos, como San Francisco, como San Juan Bautista de la Salle, como Monseñor Romero, como Santa Teresa de Ávila, eh, como tantos otros que han podido beber en el silencio de la oración para enfrentar los duros combates del servicio a los pobres, de sobrellevar a los hermanos, de ser educadores de niños terribles, de ayudar a muchachos que están en la droga. Es decir, las fuerzas con las que esa gente hace lo que hace no le viene de ellos, le viene del contacto profundo con la gracia de Dios, ¿no? Y yo Muy creo bien, que Chema. esos dos rasgos, a mi modo de ver, que merecerían una profundización más amplia, son fundamentales para verificar una experiencia espiritual sana. Bueno, vamos a tratar de, y para los dos, porque a veces nos emocionamos los dos y hay bastantes preguntas, estamos viendo aquí, yo estaba viendo solamente algunas, pero ya hay algunas preguntas interesantes. Entonces vamos a tratar de responder algunas. Estamos en la primera parte, recuerden que propusimos abordar como un primer acercamiento a lo que podemos entender por espiritualidad, después acercarnos a algunas características de lo que implica hoy vivir un tiempo de crisis para poder de pronto finalizar si alcanzamos, porque el tiempo está pasando muy rápido, en algunas características de la espiritualidad las allistas, pues propias también del carisma y lo fundacional de la universidad. Es muy importante también reconocer que de acuerdo a estas comprensiones de espiritualidad, la crisis
no está fuera de la misma comprensión de lo que implica la vida y la experiencia espiritual. Porque cuando hablamos de esa no captura total de la realidad, de la dimensión absoluta del existir, del soltar de, si de siempre pensar que la espiritualidad pasa por una posibilidad de desprendernos de la kenosis, decimos en teología, ¿no? De ese bajamiento solidario, de ese, entre comillas, perder una condición, reconfigurar una condición y poder descubrir otros horizontes, hace parte, porque la crisis misma es una fractura en ella, o sea, la comporta, no está fuera, no está fuera. O sea, aquí hay otras compresiones de crisis, pero aquí hay algo muy interesante, Chema, que yo sí quisiera retomar en una pregunta que alguien nos hace, es que la vida espiritual de Jesús hay unas características, ¿no? Que la vida espiritual de Jesús nos podría dar más señales sobre lo que eh, esto significa, podrían darnos algunas características de la vida espiritual de Jesús. Yo quisiera señalar tres. Yo creo que tú alcanzas a ver también las preguntas para ir retomando algunas y pasar al otro punto y ir abordando. Yo creo que en la práctica de Jesús, que aparece dentro de los relatos del Nuevo Testamento, de los evangelios, sí encontramos algo muy importante que tiene que ver con que Jesús se deja también tocar, ¿sí? Y se deja tocar por aquello y superando la dualidad. ¿Sí? El amor de Jesús es no dual, no pone, digamos, rompe esa comprensión también de castas que rompió Siddhartha Gautama para poder entender que la compasión no es una a priori, uno no piensa la compasión, uno no piensa y después se compadece, no, es una reacción, como la parábola del buen samaritano, es una reacción que en ocasiones se hace frente a aquello que es totalmente extraño, no conceptualizable y en ocasiones es no familiar. Miren ustedes que la parábola del buen samaritano es muy interesante. El samaritano que ayuda al judío, pero hay una división entre los dos que hace que la acción pueda llegar a ser dual. El samaritano nunca piensa en la dualidad. Y digamos que por eso el amor en el cristianismo es un amor indebido. No se debe a nada. Y por lo tanto es profundamente gratuito. Esa incondicionalidad del amor de Jesús es una característica profunda de la existencia. Y es que es lo que permite que Jesús viva una reciprocidad en la dinámica del don, de la gracia. Y eso nos lleva a actuar con compasión. Es una pasión por el mundo, pero que no viene simplemente por el a priori del pensamiento de decir voy a ayudarlo. No, no, hay simplemente una reacción profunda, casi espontánea, muy de la intuición, muy de lo que el corazón dice, ¿no? Del recuerdo, del recordis, ¿no? De volver a pasar por el corazón todas las veces que sea necesario. Entonces yo sí creo que hay unas cuestiones interesantes. Me acuerdo mucho, adelantando un poco lo de la espiritualidad lasallista, que a mí siempre me llamó la atención en la regla de los hermanos, en ese documento constitutivo, y es que Juan Bautista de la Salle, impresionado por la situación de abandono de los hijos y los artesanos y los pobres, respondió. Entonces es una espiritualidad que se deja atrapar en medio del Emaús, donde hay dudas, donde hay preguntas, donde hay precisamente no dualidad, donde no hay bueno y malo, donde no hay correcto e incorrecto, donde no hay verdad y falsedad. Y en ocasiones esa es la tensión profunda de la dialéctica de la espiritualidad. Yo siempre ilustro esto con un ejemplo y es el niño que le pregunta, el sabio que le pregunta al niño, dime dónde está Dios y te doy una manzana. Y el niño se queda mirándolo y le dice, dime dónde no está y te doy dos. Y es donde no está, donde el espíritu, esa fuerza poderosa de la existencia, en ocasiones irreconocible, emerge en ocasiones también sin tener muchas causas y tener mucha claridad de dónde sale esa potencia, ese dinamismo para poder responder a la finitud de la existencia con coraje, con valentía, con creatividad y con imaginación. Chema. Si no, hay un montón de preguntas enormes, Okay. enormes, pero mira, yo quisiera complementar, yo no respondo, hay un poco de preguntas tremendas, la relación entre espiritualidad e institucionalidad, la relación entre espiritualidad y prácticas sacramentales, ¿verdad? Bueno, hay una cantidad de cosas tremendas.
Pero bueno, yo quisiera, ahorita voy a algunas de esas preguntas, pero quisiera, ya que tú tocaste la pregunta sobre qué caracteriza la espiritualidad de Jesús, ¿no? A mí hay muchas cosas, ¿no? Pero a mí me llama la atención que cuando en el capítulo en el Evangelio de Juan, cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento, entonces el ciego, Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga? ¿No? Pues una pregunta como dice uno, pero qué tontería, pero ¿cómo le pregunta a Jesús qué quiere? Pues si está ciego, pero lo obvio es que recupere la vista, ¿no? Que vea, le responde. Pero es que dice el padre Lozano, que lo que pasa es que Jesús quiere reconectar con el deseo. Qué ¿Ve? bello. Alguna manera es, yo quiero que tú te obligues a pensar qué es en el fondo lo que tú deseas. Y la espiritualidad es una reeducación de nuestros deseos profundos. Porque yo creo que cuando San Pablo dice, tengan los mismos sentimientos, las mismas aspiraciones de Cristo, cuando él dije, dejen que el Espíritu renueve su mentalidad, va a eso, va a lo que yo decía ahorita de renovar nuestras maneras, los criterios con los cuales vivimos la vida, renovar aquello que los moralistas llaman la opción fundamental, ¿no? Las razones por las cuales vivimos y observar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos mueve para ver si en lo que hacemos estamos buscando en nosotros mismos, estamos buscando servir a los demás, estamos buscando construir un mundo más humano. Eh, Eso para mí es lo que es la espiritualidad. Y en ese momento, cuando yo empiezo a hacer ese examen, como lo llamaba San Ignacio, ¿no? Que San Francisco de Asís lo llama el discernimiento en sus avisos espirituales, para darse cuenta si yo tengo el Espíritu de Dios o me estoy guiando por otros intereses que son distintos a los que Dios quiere. Eso es todo un arte que implica que va mucho más allá, claro, la oración, por ejemplo, la vida comunitaria es importante en la oración, en la vida espiritual, por lo menos en la vida espiritual cristiana, porque yo tengo que mirar en la vida comunitaria, es donde yo en última instancia verifico en mi capacidad de sobrellevar a los demás, de construir con los otros, de tejer relaciones, de respetar a los demás y de respetar la alteridad, al que es diferente, que yo puedo verificar, ¿no? Si hay algo que caracteriza la espiritualidad de Jesús, es que es una espiritualidad que nos pone en contacto con el Padre, que nos invita a construir un reino y que nos sitúa en un desafío enorme frente al sufrimiento de los más empobrecidos, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer. En última instancia, Jesús llega a decir en boca del Evangelio de Mateo, ¿verdad? En la pluma de Mateo, que lo que definirá en última instancia nuestra espiritualidad y nuestra entrada en el reino del Espíritu definitivo del Padre, no será con toda la importancia que tiene la Eucaristía y las celebraciones sacramentales y todo. Allá no nos van a preguntar cuántas veces fuimos a misa, ni cuántas veces hicimos meditación. Yo estuve enfermo y no me visitasteis, ¿no? En última instancia, y Jesús pone la prioridad del amor sobre el culto, no porque el culto no sea importante. Recomiendo vivamente un libro que me acaba de sugerir el profesor Manuel, de un filósofo coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, que se llama La importancia de los ritos. ¿Cómo es, Manuel? La desaparición de los ritos, De los rituales, ¿no? Y de el los autor, rituales, de los ritos, la de los ritos, importancia de de los los rituales. ritos. Nosotros necesitamos las mediaciones rituales para vivir en la fe católica, para vivir la fe, pero la espiritualidad trasciende a la iglesia, porque la espiritualidad, como les digo, no es una propiedad como si el Espíritu de Dios estuviera solamente actuando en la iglesia. Eso sería muy pretencioso. Pero para ser católico, para ser cristiano, yo puedo vivir una espiritualidad sin ser católico, pero yo no puedo decir que yo hago parte de la fe cristiana fuera de una comunidad eclesial. Esas son dos cosas que hay que tener claras, ¿no? Pero no, Sí, lo que no significa que yo fuera de la iglesia no me pueda salvar, pero yo no me puedo ser cristiano fuera de una comunidad eclesial, que son dos cosas distintas, ¿no?
Bueno, Chema, hagamos lo siguiente porque creo que el tiempo avanza y creo que a las 11, si no estoy mal, 11 y 10, perdón, 12 y 10, 12 perdón, y 10, sí. estamos como terminando el webinar. Entonces, si te parece, hay muchas preguntas muy interesantes. Desafortunadamente no vamos a alcanzar todas a abordarlas, pero sí te invito a que mientras que yo reviso algunas, si te parece, tú vayas mirando otras y nos excusamos porque hay preguntas muy interesantes. De pronto nos apasionamos aquí mucho nosotros y dejamos ahí como un poco pendiente la ventana donde están las preguntas. Vamos a tratar de acercarnos a algunas. Entonces, en unos minutos, Chema, mira tú unas, yo miro otras y vamos como tratando así de manera muy rápida de poder dar alguna posible acercamiento. No sé si sea respuesta, pero sí acercamiento. Hay una que me llama mucho la atención, es la relación entre espiritualidad y empresa. Y yo creo que esa relación cada vez más aparece de manera muy crítica en términos terapéuticos y consoladores. Y es cómo en ocasiones esa relación se establece en términos de productividad para que haya un sujeto que, desgastado por el rendimiento, pueda volver a reencaucharse. Y entonces el espíritu aparece vinculado a valores no necesariamente que desarrollan una espiritualidad en este sentido, que es un sentido, no es el único, pero puede estar al servicio, sin duda, de un sistema que pretende hacer, más bien, paliar el agotamiento, paliar el desgaste, a punta de unas acciones que significan, que pueden significar eh, un, eh, un pequeño ibuprofeno espiritual en pro del rendimiento. Mario Mendoza, en la última intervención que hizo en medios, decía que definitivamente hay una sociedad del rendimiento que ha desgastado los cuerpos y ha desgastado las vidas. Y por eso muchos de nosotros también añoramos el rendimiento. Añoramos en ocasiones unas maneras de poder producirnos y reproducirnos en el frenesí, ¿no? En el frenesí no limitado de esta hipervelocidad. Entonces, para mí yo creo que hay una posible relación crítica y hay que seguir revisándola porque para mí hay una vigilancia al respecto de lo que pueda ser un uso a veces alienado y enajenado del sentido de la espiritualidad. Hay una segunda, yo voy a responder tres, Chema, y tú si quieres responder tres, digamos, como mirando cómo nos va. Y es que frente a esto que pasa, hay unas justificaciones que se hacen desde Dios, ¿no? Si Dios permite la pandemia, gracias a Dios hay pandemia, dicen algunos, ¿no? Que gracias a Dios hay pandemia. Ave María, bueno, ahí sí acudiremos al pensamiento de esta gran filósofa y teóloga Dorothée Sol, que decía que el primer movimiento para poder acercarnos a una experiencia religiosa o espiritual o de fe o humana es perdonar a Dios, porque con Dios realmente ha sido el nombre más vilipendiado de la historia, ¿no? Y en su nombre hemos cometido los peores crímenes. Entonces, el primer movimiento que hay es de construir, es desidolatrizar el nombre de Dios, porque el ídolo siempre se absolutiza en función política, económica y religiosa para poder justificar los sacrificios humanos. Y el Dios que tenemos para nada, al menos en la revelación bíblica Chema y en la práctica de Jesús, está a favor de los sacrificios humanos. Al contrario, misericordia quiero, mas no sacrificios, ¿no? La voz profética que aparece allí. Entonces, atentos con las justificaciones que en nombre del buen Dios, como decimos algunos, del Dios de Jesús de Nazaret, lo que hacemos es agobiar las existencias de los seres humanos, idolatrizando el nombre de Dios y colocándola al servicio, sin duda, de aquellos que oprimen y producen el sufrimiento. Gracias a Dios no hay pandemia, ni por la pandemia vamos a acercarnos a Dios, como dijo un pastor hace poco o hace unas semanas en Caracol, no quiero ni nombrarlo. Y por último, Chema, a mí me llama uno mucho la atención y es una vida espiritual debe prescindir de la institución. Entonces yo digo que ahí hay dos palabras importantes. Las instituciones deben siempre retomar lo instituyente, aquello que lo instituido, no lo instituyente, aquello que las ha fundado carismáticamente. Y por eso muchos hablamos de volver a los orígenes, volver a la matriz, no para repetirla, sino para que la matriz pueda llegar a ser fecundada con otras semillas del verbo, con otros locos espermáticos, ¿no? Con otros
espermas existenciales, porque debe ser refecundada continuamente en la posibilidad de los seres humanos de anchar banda, de poder dejarnos sorprender por la historia. Pero yo sí creo que las instituciones, la espiritualidad no lleva a prescindir de la institución, pero sí lleva a recuperar lo instituyente de eso que está instituido, no, lo instituyente de eso que está instituido. Y es el espíritu mismo, aquello que inicialmente la fundó y por eso pues, hubo fundaciones en las comunidades religiosas carismáticamente hablando. Chema, tres a ver si de Bue- pronto respondemos y vamos cerrando. Bueno, yo quisiera también recordar, aquí me preguntan sobre la espiritualidad y la pedagogía en los niños, relacionada Exacto. con la excelencia espiritual y también con la espiritualidad en la educación universitaria, ¿no? Yo sí creo que para ser coherente con lo que yo he planteado, miren, la espiritualidad hoy, mucha gente por el cansancio al que nos ha llevado la tecnología y justamente en este tiempo de COVID, hay mucha gente que vuelve a Dios por miedo, por la amenaza de la muerte, porque el ser humano, al verse enfrentado a su caducidad y a sus límites, se da cuenta de que él no era el diosito que se creía. Pero ya Alfonso María de Ligorio advirtió a la iglesia hace muchos siglos de que las conversiones por miedos no son buenas. Eh, Puede ser, es un primer paso pedagógico, no que Dios provoca, porque a Dios no le gusta que le tengan miedo. Por lo menos ese no es el Dios que mostró Jesús, ¿no? Todo el tiempo Jesús vivía diciendo, no tengan miedo. Toda esa es la palabra que todo el tiempo repite y resucitado vuelve a repetir, no tengan miedo, soy yo. A mí no me tiene que tener miedo, ¿verdad? De manera que esas espirituales del miedo, decía Alfonso María Ligorio, no duran. Pero puede ser que, como Dios escribe torcido, derecho entre líneas torcidas, Él se vale de ese miedo y de esa cutupeto, como dicen en Bucaramanga, por allá en tu tierra, Manuel, para valerse y atraer a algunas personas y llevarlas a grados de conciencia espiritual mayores, en que sea la espiritualidad fruto con el encuentro del amor de Dios, con Dios y no fruto de un miedo a la muerte, ¿verdad? La carta a los hebreos dice que quienes viven temiendo a la muerte son esclavos, ¿no? Pues esa cosa no es tan fácil de vivir porque hasta el mismo Jesús le dio cotupeto y duraba y lloraba con gotas de sangre, dice la Biblia, ¿no? Porque amamos la vida. Pero bueno, creo que tenemos que, uno de los trabajos pedagógicos que tendríamos que hacer enormemente es la espiritualidad, es cambiar los criterios que orientan nuestra vida para que sean los criterios del Espíritu de Dios, los frutos, lo que produce el Espíritu, lo que nos guía. Y en eso yo asocio allí la espiritualidad con las virtudes y con los frutos del Espíritu. Dejarnos guiar por lo que produce en nosotros el Espíritu de Dios, que es paz, que es fe, que es fortaleza, que es solidaridad, que es una cierta capacidad para atravesar el dolor con una cierta serenidad. Esas son las cosas que produce el Espíritu. Entonces ahí hay una profunda conexión porque es dejarse guiar por el Espíritu de Dios y no por nuestras propias fuerzas que son incapaces de sentir al dolor ajeno. Y yo creo que eso hay que enseñarlo desde pequeñito. Claro que se necesitan las prácticas como el silencio, como la lectura espiritual. Hay que acostumbrar a los niños a que no pasen tanto tiempo viendo televisión y tanto juego, ¿verdad? Que crea adicción, porque ya sabemos que los juegos y los videojuegos producen en la mente lo mismo que producen ciertas sustancias psicotóxicas, ¿verdad? Entonces, mi hijo se pone rojo cuando está viendo esos juegos, esos videojuegos, y me toca calmarlo y decirle ya no más, ¿verdad? En cambio, hay que enseñarlos a que vean un paisaje, a que lean un libro, a que, ¿verdad? Y sobre todo, si nosotros hemos dicho aquí que la espiritualidad, ese encuentro con la alteridad, yo quisiera, perdónenme subrayar algo de la espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle, que es la institución. San Juan Bautista de la Salle, en su tratado sobre la oración, decía que lo primero que hay que hacer es sentirse en la presencia de. O sea, la espiritualidad para San Juan Bautista de la Salle es estar en presencia de. Y hay
una, ¿cómo se llama? Una jaculatoria, una de esas, un responsorio que están entre los lasallistas que dice, acordémonos, hermanos, que estamos en la presencia de Dios. Y entonces la respuesta es y veneremos y honremos su santo nombre, ¿no? La espiritualidad es un encuentro de mí mismo a través de Dios. Y yo creo que una de las cosas pedagógicas que tendríamos que hacer para educar en esta espiritualidad es el gusto por la palabra. Justamente en este tiempo de pandemia en que no podemos tener la presencia real de Jesús en la Eucaristía, los católicos tenemos la posibilidad de estar con la palabra de Dios, que es también el otro pan de la Eucaristía. Podemos participar en la Eucaristía a distancia, pero atención, una imagen de la hostia, así sea consagrada, no es la hostia misma, ¿no? Eso es un debate teológico que habría que formular allí, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que dice el libro del Éxodo, no te harás imágenes, ¿no? Lo que nos llega de una Eucaristía es la imagen. En cambio, en la casa podemos leer la palabra y la palabra no es imagen, la estamos escuchando. Pero tenemos que aprender a leer la palabra. Tenemos que aprender a dotarnos de herramientas para saborear. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una oración nosotros los cristianos, creyentes católicos o cristianos, si nuestra oración es solamente introspección y relajamiento, ¿cuándo es que dejamos que Dios nos hable? ¿Cuándo es que la alteridad de Dios como revelación que no proviene de nosotros llega a nosotros? ¿Verdad? La palabra es una oración nutrida por la palabra, es la garantía de que nosotros no estamos en un monólogo hablando con nosotros mismos, sino que le dejamos a Dios hablar. Y entonces aquí yo creo que este sería un tiempo para que nosotros volvamos a leer los evangelios con nuestros hijos en la casa, a dramatizarlos, a estudiar esos relatos sencillos donde aprendemos cómo vivió Jesús la espiritualidad, una espiritualidad hecha en la vida cotidiana, una espiritualidad en la que Dios aparece como un padre preocupado por el sufrimiento de las mujeres. Pensemos en tantas mujeres maltratadas en este momento que se ha alborotado la violencia intrafamiliar. Esa espiritualidad, ¿por qué? Porque fíjense, lo de San Juan Bautista, yo me conozco, yo vivo mi espiritualidad ante Dios, no es solo ante mí mismo. Entonces, yo creo que allí tendríamos que cultivar ese aspecto pedagógico que implicaría toda una serie de reflexiones. Y bueno, ¿y cuál es la pedagogía para leer de manera sabrosa, de manera amena, que los niños en nuestra casa no se cansen, que nuestro esposo que es reticente a eso le guste? Pues ese sería otro capítulo para otro webinar. Pero yo creo que por ahí hay unos elementos de respuesta, ¿verdad? A toda esta cuestión de una espiritualidad que no quiere ser simplemente pura introspección, sino que quiere ser encuentro con lo maravilloso del amor de Dios, ¿no? Chemita, muchas gracias. Yo pienso que los tiempos estamos como ya terminando. 122 personas nos están acompañando en este webinar y agradeciéndoles también todas las preguntas que han hecho, la participación. Hay muchos también saludos para ti, para mí, de estudiantes nuestros que pudieron compartir con nosotros también el conocimiento. Y pues no los he leído porque hay varios de esos saludos que nos han hecho y por el tiempo mismo, desafortunadamente, y nosotros también hemos sido abundantes en nuestras, creo que además necesarias de pronto también en nuestras intervenciones. Yo te voy a invitar, Chema, para que podamos terminar un poco cerrando y podendo sintetizar algunos elementos en unos 5 minuticos. Vamos a ser muy juiciosos con el asunto. Y voy a simplemente como a acercarme o a utilizar esta pregunta para hacer la síntesis. Y hemos tocado algunos puntos. Si ustedes se dan cuenta, del punto de la espiritualidad lasallista hemos traído algunos elementos para dialogar con ellos y de la misma comprensión de la crisis hoy, de lo que nos sucede, también hemos traído otros. O sea, que digamos hemos cumplido con el asunto. Eh, eh, yo quiero de invitarte, Chema, que cerremos con esta pregunta y podamos lanzar algunas ideas de cómo puedo aplicar la espiritualidad en estos momentos de confinamiento, o más bien cómo vivir una espiritualidad en este tiempo de crisis, ¿no? En este tiempo de crisis. Entonces, muy rápidamente, como algunas posibilidades, no es un recetario porque estaríamos totalmente en contra de lo que hemos venido diciendo, ¿no?
de poder dar recetas o pistas, no sé, pero sí algunas reflexiones muy breves, Chemita, en torno a cómo vivir esa espiritualidad en tiempos de confinamiento. Yo quisiera empezar, 5 minutos voy a utilizar muy juicioso, a los Chemita, a los 5, por favor, me cortan, ¿listo? Bueno, listo, listo. Lleva por ahí control para poder cerrar. Entonces, yo pienso que lo primero que tendremos que hacer aquí para vivir esta espiritualidad en tiempos de confinamiento o en tiempos de crisis es, a ver, yo creo que es poder abrazar nuestras heridas, abrazar nuestras fracturas. Yo pienso que es volver a reconciliarnos también con esos momentos en que, y con con esas cicatrices que quedan, ¿no? De las luchas que hace uno viviendo, pero también de poder acercarnos empáticamente mucho más a la vida, de generar otro tipo de solidaridades, ¿no? Eh, de conocer, de reconocerlo, de reconocerme. Y eso tiene unas implicaciones muy existenciales de poder abrazarnos, ¿no? De poder perdonarnos, de poder caminar hacia ese encuentro también con esa dualidad, porque además estamos movidos dualmente también. Eso es lo primero. Lo segundo creo que es en esa perspectiva poder apreciar, poder volver a dejarse sorprender, poder en medio de toda esta soledad y silencio, poder volver a lo esencial, decía un amigo, ¿no? Recuperar eso que dejamos en el frenesí, en la velocidad, en todo el mundo corriendo al mismo tiempo y con afanes, nada alcanzaba, ahora todo alcanza y estamos nuevamente angustiados de cuándo vamos a salir porque nos hace falta el afuera. Yo me encontré una vez a alguien en la universidad que decía que estaba corriendo y le dije, ¿para dónde va? Y me dijo, yo no sé, pero voy de afán. Entonces, vivimos una vida como así, ¿no? Afanada y todos la hemos vivido de esa manera. Yo pienso que es el momento de apreciar un poco, de desacelerar un poco también y poder empezar a contemplar otras realidades y también de responder efectivamente las mismas con otros lenguajes, con otras acciones, con otras prácticas disruptivas, aunque eso parece hoy como un poco de eslogan y esnovista, pero bueno. Y yo creo que hay que seguir, Chemita, asumiendo con mucha paciencia nuestras búsquedas, ¿no? Como tú dices, ¿no? Sin que el miedo nos gane, una esperanza contra toda esperanza y de poder seguir esperando. Yo me acuerdo mucho de la alusión que hacía eh, Mario Mendoza en una entrevista que le hicieron retomando a Octavio Paz, y es que a veces nosotros quedamos en el olvidado asombro de estar vivos, ¿no? Hay un olvido de ese asombro de estar vivos, que el milagro también de lo extraordinario siga constituyéndonos en medio de las contingencias humanas tan dramáticas a veces y tan complejas que todos vivimos estando así, aislados y confinados y distanciados. Bueno, yo quisiera eh, subrayar un aspecto importante. Yo creo que necesitamos reencontrar, por ejemplo, voy a referirme a las personas católicas, ¿no? Y con todo respeto, pues una de las cosas que uno ve a veces es que uno puede ir a misa, rezar un rosario, pero eso no lo cambia uno. Y uno sigue en las mismas. Y entonces, ¿qué pasa? Porque yo creo que la fiebre no está en la Eucaristía, el problema está en que hay algo que no está funcionando, algo que no está funcionando en nuestros sacramentos, en nuestra manera de vivir la vida cristiana. Y yo creo que el problema de la espiritualidad es cómo podemos hacer que Dios penetre en nuestras vidas, penetre en nuestros criterios, como le decía el Papa Pablo VI, cuando preocupado por cómo evangelizar al mundo, él decía, ¿cómo hacemos para que no sea una evangelización superficial, como un barniz que se untan las mujeres y ahora los hombres en las uñas y después con un quita esmalte se cae otra vez? Eso es superficial, pero no penetra las costumbres, los intereses profundos, no penetra nuestros sufrimientos íntimos de los que tú hablas.
nuestros dolores, no nos permite reconciliarnos, y yo creo que ahí tenemos que buscar alternativas. Entonces yo creo que pues, si las personas en este momento no pueden asistir a la misa, yo creo que hay que buscar el momento de encontrar espacios para el silencio y para aprender a estar en silencio, para aprender. Y yo creo que lo que nos están enseñando las culturas orientales, y por eso es tan importante hoy, es que esos ejercicios pasan por el hecho de aprender a respirar, de aprender a relajarse, porque es que San Pedro de Alcántara, en su tratado sobre la oración, dice que, y eso es lo que le escribió él por allá casi en el Renacimiento, y la vida no estaba tan agitada ni tan frenética, y él decía que para poder uno entrar en oración necesitaba unos 20 minutos de relajación, de tranquilizar el espíritu, y todavía la vida no era la de hoy. ¿Por qué? Porque la agitación mental del ser humano es muy grande, y ahora esta cultura del frenesí y de la velocidad la ha exacerbado, la ha aumentado, pero necesitamos encontrar esos momentos de silencio, y eso pasa por construir a través de cosas materiales en nuestra habitación, poner una música que nos ayude a relajarnos, que nos ayude a tomar una postura correcta. Todos los grandes expertos hoy en espiritualidad, que sean católicos o no, y comprometidos, dicen que todas esas cosas no son banales, ¿no? Pero esos son lo que llama Elena Andrés los umbrales. A mí, yo vuelvo a repetir, los umbrales del encuentro, porque es que si no somos capaces de detenernos, si no somos capaces de sacar 10 minutos, si no conseguimos la Biblia, si no sabemos dónde está el Evangelio de Mateo, ni porque no conocemos nada de la Biblia, pues hay que sacarle tiempo para descubrir eso y para empezar a conocer a Jesús leyendo su palabra y aprender a meditar. Entonces hay que ir dotándose, y hay que ir buscando cómo es que yo puedo aprender a meditar un texto, cómo le puedo proponer a mi familia que lo hagamos en familia, y cómo voy instaurando hábitos para que la nostalgia de otro mundo lo vayamos instaurando en la vida concreta mediante prácticas por las cuales pasa la espiritualidad, a las cuales no se reduce la espiritualidad, pero por las cuales pasa porque somos seres de mediaciones que necesitamos encarnar en acciones concretas la búsqueda interior y el encuentro con Dios, ¿no? Y eso, por eso hay en la iglesia sacramentos. Pero yo diría que no le tengamos miedo a buscar en nuestros hogares, a proponer con otros amigos a través de internet, en nuestra casa, tengamos el coraje de sacar espacios, de robarles 10, 15 minutos 3 veces a la semana, a cada día o 3 veces a la semana, 3 días para encontrar momentos de... Hoy hay muchos recursos en Internet sobre todo esto, y yo creo que eso nos va a ayudar a encontrar una espiritualidad que nos permita encontrar el rostro de Dios, que nos permita, y encontrando el rostro de Dios nos encontraremos con nuestro propio rostro, con el rostro de los hermanos que sufren por causa de un mundo tan injusto y tan inhumano como en el que estamos. Muchas gracias. Bueno, Chemita, muchas gracias a ustedes, a todas las preguntas que hay una cantidad de preguntas que quedaron pendientes. Una disculpa porque pues el tiempo no nos da. Creo que también hay algunas personas que nos han pedido los correos para podernos comunicar y los hemos dado por el chat. Perdón, por el chat no, sino por ustedes formularon las preguntas. Gracias, Chema, nuevamente. Y gracias a ustedes por asistir. 128 personas estuvimos en este webinar y esperamos que todas estas reflexiones sigan haciendo eco con ustedes para poder continuar el ejercicio también de introspección y de pensamiento crítico. Muchas gracias y buena tarde para todos. Bueno, muchas Gracias, Chimita, nuevamente. gracias.